¿Sabías que la adición entre números enteros puede ser resuelta utilizando la adición de números naturales? ¿Qué dijiste? Por eso, en este video veremos una introducción a la adición entre números enteros. Comenzaremos representando la adición entre un entero negativo y otro positivo en la recta numérica. Luego te mostraré cómo resolver una adición entre un entero positivo y uno negativo. Finalmente, se explicará cómo resolver cualquier adición entre enteros negativos. Para comprender este video hay que conocer el conjunto de los números enteros y cómo se representan en la recta numérica. Finalmente, es de utilidad manejar la adición en los números naturales, tanto su algoritmo como los nombres de las partes de una adición, donde se encuentran los sumandos, que son los números que se van a sumar, y la suma, que es el resultado de una adición. Antes de comenzar, es importante tener presente que existen 4 posibles adiciones en los números enteros. ¿Eh? ¿Cómo lo supiste? El primer caso es una adición entre enteros positivos, que se comporta de la misma manera que la adición de números naturales, por lo que ya saben cómo resolver esto. Por eso no se estudia en este video. El segundo caso es una adición entre un entero negativo y uno positivo, que se analiza en la primera sección de este video. El tercer caso es calcular una suma entre un entero positivo y uno negativo, al revés del caso anterior. Esto se ve en la segunda sección. Y el cuarto y último caso es una adición entre dos enteros negativos, lo que se trabaja en la tercera sección del video. ¿Cuál es el resultado de menos 8 más 5? En matemática, cuando se enfrenta a un problema, la idea es usar lo que conocemos para resolverlo. Ya veo. En este caso, haremos uso de la misma idea aplicada para sumar números naturales, pero lo haremos en la recta numérica de los enteros. Veamos la adición de z en la recta numérica. Dado un número, menos 8 en este caso, y otro no negativo, digamos 5, para calcular la suma de estos. Primero, identifica la ubicación del primer sumando en la recta numérica. Luego, a partir de dicha ubicación, desplázate hacia la derecha tantas unidades como indique el número no negativo. Ahí va 1, 2, 3, 4, 5. Finalmente, la posición alcanzada equivale a la suma entre estos números. En este caso es menos 3. Por ende, el resultado de menos 8 más 5 es menos 3. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido que calcular 5 más menos 8? No podemos aplicar directamente la técnica anterior. ¿Qué dijiste? Ya que la idea de avanzar hacia la derecha en la recta numérica solo es válida cuando se suma un número positivo, como en el caso anterior. Pero en este caso se está sumando menos 8, que es un número negativo. Son muy distintos, ¿verdad? Tan distintos no son. De hecho, esta adición es muy parecida a la primera que trabajamos. Y eso lo podemos afirmar gracias a la propiedad conmutativa de la adición, que dice que el orden de los sumandos no altera el valor de la suma. En palabras sencillas, nos permite cambiar el orden de los sumandos sin alterar el resultado, obteniéndose así la misma adición anterior y estamos listos, pues ya conocemos que la respuesta es menos 3. Entonces, 5 más menos 8 es igual a menos 3. Así es. Veamos cuál es el resultado de sumar menos 8 con menos 5. Para esto, utilizaremos una técnica que nos permite conectar esta adición en z con una adición en los números naturales, las cuales sí sabemos calcular. Para calcular la suma entre dos números negativos, primero hay que borrar el símbolo negativo de ambos números, es decir, estos. Entonces, la expresión queda de la siguiente manera. Después, calculamos la suma entre estos nuevos números, y nota que es una adición que puede ser resuelta usando la suma de números naturales, la que ya conocemos, que en este caso equivale a 13. Finalmente, agregamos el símbolo negativo a la suma anterior. Por lo tanto, menos 8 más menos 5 equivale a 8 más 5, agregándole el menos a esa suma, lo que es igual a menos 13. Con esta técnica pueden resolver cualquier adición de números negativos, ya que lo reducen a una adición en los números naturales. Eso fue lo que hicimos. La adición entre un número negativo y otro positivo que vimos en este video, que se resolvió por medio de la recta numérica, sirve para tener una idea geométrica de la adición en z, mas no es eficiente para resolver adiciones tales como menos 2500 más 3000. Por otra parte, esta expresión, que muchas veces se escribe de esta otra manera, genera confusiones, ya que uno se pregunta si hay más de una operación en esta.
Si quieres resolver estas interrogantes, te dejo los siguientes videos. Que tengas una linda semana y chao pescado.